Switch it up. Switch it up. Tenemos con nosotros directamente desde Colombia a Andrés y a Katy con nosotros. Oh my God, estoy súper contento, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos acá al Switch. ¿Cómo están hoy? Bien, muchas gracias. ¿Qué dice la familia en Estados Unidos? Estamos contentos, estamos pendientes y súper felices de tenerlos con nosotros porque no hay nada que nos guste más que contar historias de vida y lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Así que nada, primero que nada y antes que todo, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están allá? ¿Qué está pasando por allá? Cuéntenme. Andrés me está pellizcando la rodilla. Ajá, ¿por qué? ¿Está nervioso? A mí me pellizca. Es mi forma de desestresarme, pellizcar. Ah, ok. A mí me pellizcan la rodilla cada vez que digo algo que no va por la línea que se supone que diga. Entonces yo iba a preguntar porque todavía no ha dicho nada. No he dicho nada, no, exacto. No, es un arranque de nervios que tiene Andrés. A él le gusta morder y pellizcar. Ah, bueno, que pellizque entonces. No queremos verlo mordiendo hoy. Bueno, familia, cuéntenme cómo están. Gracias a Dios, muy bien. Bien, muchas gracias. Aquí tratando de sobrellevar esta situación, pero sí, como tú dices, de la mano de Dios. Sí, seguro que sí. No hay nada más que hacer sino que agarrarnos directamente de esa mano de Dios. Bueno, Andrés, mucha gente te conoce más que cualquier otra cosa. Son sobre 20 años trabajando en diferentes novelas, televisión, etcétera. Pero la gran mayoría de las personas con quien he hablado, todo el mundo me ha dicho, la reina del flow. Y yo le digo, precisamente, exactamente. Cuéntame cómo está Andrés hoy, qué está haciendo Andrés y qué es lo que viene por ahí, porque yo sé que vienen varias cositas que se están trabajando. Andrés Sandoval, a nivel artístico, como lo expresas inicialmente, está muy bien, gracias a Dios. La Reina del Flow 1 es una muy buena ventana para mí como actor colombiano. Evidentemente Netflix fue una muy buena plataforma para poder exportar el talento que hay aquí en esta novela y bueno, ya nos dio la oportunidad de hacer una segunda temporada, ya está próxima a estrenarse en Colombia y muy pronto se estará estrenando en Netflix y el resto del mundo. Se han recogido muy buenas cosas de esa novela y bueno, también de las otras que he participado antes que aún hoy la gente me sigue recordando, ya sea por Rosario Tijeras, por Tres Milagros, Corazones Blindados, La Esquina del Diablo, muchas cosas más que pude hacer, pero definitivamente La Reina del Flow llega en una nueva etapa para la vida mía, no solo como actor, sino como ser humano, ahora como hijo de Dios, que bueno, es ahora esposo, padre de familia y creador y cofundador de Invia Films, nuestra productora audiovisual que trata de llevar buenos mensajes a niños y jóvenes para decirles, hey, por más difícil que esté el camino, sí se puede. Eso es así. Mencionas La Esquina del Diablo como una de esos lugares donde te catapultaste, pero precisamente esa también es una de las que te hizo pensar más. Escuché en una entrevista que dijiste que las personas se te acercaban y te decían, oye, gracias a ti probé esto, gracias a ti probé lo otro, gracias a ti, y tratabas de explicarle que no eras tú, era el personaje, pero eso no se entiende cuando estamos viendo la televisión, cuando vemos la televisión, por lo menos yo cuando veo series, yo me envuelvo y me voy en un viaje, como decimos en Puerto Rico, y yo veo a la persona, incluso hasta me cae mal la persona y todo, y yo sé que no es el actor, es el personaje, pero ¿qué fue lo que te movió a no aceptar este tipo de papeles que representan eso en un papel protagónico, etcétera? Bueno, aquí también le voy a pedir la ayuda a mi esposa de que me acompañe en esa respuesta. Yo daré la primera parte porque además nos reencontramos en ese momento de estar haciendo La Esquina del Diablo, pero también en un proceso inicial de conversión en donde estaba absolutamente desubicado. Wow. Y bueno, yo realmente no estaba creyendo como debía creer en Dios, estaba dando pasos para atrás, incluso fue el mismo año en que empecé, entre comillas, a creer en Dios, no de la forma en la que creo hoy en día. Y bueno, me llegó La Esquina del Diablo, un personaje, Angelito Velasco, que literalmente era el demonio. Y
yo tengo, digamos, la facilidad de volverme el personaje y de darle mucha ganancia interior al personaje, sea el que sea. Entonces, Angelito, pues, fue pucha, me aportó también a mí una cantidad de cosas muy oscuras. Y como estaba en un proceso de cambio, no fui capaz de asimilarlas muy bien espiritualmente hablando, entonces empecé a dar pasos para atrás. Ojo, esto fue hace ya 6 años atrás. Claro. Recién estaba empezando mi proceso de conversión, no como hoy. Y bueno, cuando salió al aire la serie, muchos jóvenes en distintas partes del mundo me escribían como, oye, gracias a ti probé tal droga, gracias a ti entré a un prostíbulo a hacer tal cosa con 2, 3, 4 chicas, gracias a ti me dieron ganas de matar. Y uno como, ey, un momento. Primero, no es gracias a mí, es gracias al personaje. Y segundo, intentaba dar justificación a lo injustificable. Yo creo que uno tiene que aprender que como actor o artista o músico, lo que sea, cualquier manifestación artística, tiene que tener en cuenta que hay una responsabilidad social y hay muchos niños que crecen sin papá y mamá, pero sí con televisión. Entonces, ven las series de televisión o las películas y se dejan llevar por el actor que de pronto les llame la atención, y en este caso Angelito llamó mucho la atención. Entonces, desafortunadamente arrastré muchos jóvenes para el lado oscuro, y aquí es donde viene mi señora a terminar la respuesta. No, Sigue, ya. sigue. No, fíjate que es muy curioso que en esa época Andrés estaba haciendo un personaje supremamente fuerte y fue, creo que es de los personajes que yo le he visto, ¿sabes? Con mucha oscuridad, pero claro, estaba también en su época de conversión. Pero mira cómo son las cosas en la vida. Me enamoré de Andrés cuando le estaba haciendo ese personaje. Y no pues en otras oportunidades que nos encontrábamos, Andrés estaba haciendo de repente personajes mucho más bonitos y con un mensaje, solo que Andrés en esa época como que no entendía bien, porque finalmente sí estaba dando buenos mensajes, no eran personajes tan complejos como fue Angelito. Pero... ¿Le gustan los malos? No me gustan los malos, me gustan los buenos, y realmente haciendo ese personaje fue que Andrés empezó a caminar en Dios, y obviamente eso fue lo que más me movió. Sentía que ya teníamos algo en común y es muy bonito, curioso, porque artísticamente estaba como en ese fondo y en esa oscuridad, pero personalmente estaba en esa sed de Dios tan especial, y bueno, ahí está Dios haciendo de las suyas, tanto como en su vida artística como en su vida personal, porque creo que fue el último personaje que Andrés conscientemente aceptó sin importar qué iba a pasar más allá de su trabajo como actor, y caló en la vida de muchas personas. Claro, yo hoy en día veo con mucha objetividad su personaje de Angelito y es wow, qué gran trabajo como actor, pero detrás de eso se sumaron cosas muy complejas que para él en su conciencia y en su momento fue también muy difícil de manejar. Entonces fue bonito, fue incluso un aprendizaje muy especial. Y ya después que Andrés terminó ese personaje, ha sido mucho más consciente, no tanto de no actuar o no elegir los personajes porque es malo, sino consciente de que realmente va a dejar ese personaje en la historia y en las personas que están viendo, porque finalmente nuestro medio es masivo. Entonces es su forma de evangelizar con sus talentos. Entonces creo que fue muy, muy especial hacer parte de su vida en ese momento. Y eso suena, a mí me encanta escuchar estas historias de vida, y sobre todo escuchar cómo Dios torna lo que parece ser de no tanta bendición a ser de suprema bendición para nuestras vidas. Ahora, empiezas a actuar y empiezas a estudiar desde muy temprana edad. O sea, tú comenzaste tempranito, como decimos por ahí, y creo que, si mal no recuerdo, a eso de los 14 años, te volviste ateo. Dijiste, no creo en Dios y es imposible que Dios exista. Sí, señor. Yo empecé a trasegar por el camino oscuro desde muy chiquito, casualmente porque no estaba muy fortalecido en la fe. Además, pues en mi hogar no había, digamos, una fe muy clara.
había un ateísmo digamos, desde la parte familiar. Entonces, pues claro, uno fácilmente se puede desviar. Yo estaba estudiando en un colegio franciscano, pero obviamente veía las equivocaciones, los errores de los frailes, de los sacerdotes, y siempre mi cuestionamiento fue, a ver, si San Francisco de Asís hubiera hecho un colegio, yo creo que primero no hubiera cobrado, primero, y están más pendientes de la pensión que de enseñarme a ser un buen ser humano. Entonces, esto no está bien, esto es un negocio que utiliza las imágenes religiosas más icónicas para hacer un negocio. Entonces, pues empecé, mejor dicho, a meterme en la cabeza que la iglesia y la religión era una hipocresía y me empecé a aburrir y dije, no más. Me fui al Santísimo, me arrodillé, yo era un niño muy devoto, yo era de los que me persignaba en la iglesia 3, 4 veces cada vez que pasaba. Mejor dicho, recibía a Jesús, recibía la hostia y me daba por desmayarme de la emoción. O sea, yo era un niño que me sentía como un ángel, como un hijo de Dios directo. Y bueno, empecé a darme cuenta de tantas cosas y con tanto ateísmo a mi alrededor, lo único que hice fue ir al Santísimo y decirle, Señor, yo para ser hipócrita prefiero, que esa ha sido creo que una de mis más grandes bendiciones, pero también una de mis más grandes cruces, y es decir las cosas de frente, ¿no? Y poder expresar lo que siento, porque a la gente no le gusta que le hablen de frente, a la gente no le gusta que le digan sobre todo las verdades, así se las diga uno como se las diga. Desafortunadamente estamos en una sociedad en donde tienen que ensalzarte, exaltarte para que te sientas bien, y no está bien. Yo creo que por eso seguimos hoy en día un gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo, que a los políticos y sacerdotes de su época, él se atrevió a decirles el insulto más grande de hace 2020 años, y era hipócrita, falso, ¿no? O sea, hace 2020 años, 2021 años, mataban por decir hipócrita. Y pues Jesús fue capaz de decirlo, era un hombre bastante congruente con su fe, y era un hombre que claramente a mí desde el colegio me enseñaba tantas cosas, pero que no las veía en los sacerdotes y los frailes. Por eso me retiré y desde ahí empieza mi calvario, porque ya sin tener un temor de Dios, además que esa era otra equivocación, a mí me habían enseñado a tener temor a Dios, no temor de Dios. Hoy en día, cuando entiendo que es temor de Dios, claramente ya sé qué debo hacer y qué no debo hacer, por qué no lo debo hacer, porque uno sabe que tras una decisión, la vida se conforma por eslabones de decisiones, es una línea llena de puntos que son decisiones, y son decisiones que las tienes que llevar o derivadas de la mano de Dios o sencillamente derivadas de la mano del infierno. Entonces, ¿cómo quieres hacer esa línea? ¿Con qué cantidad de puntitos quieres hacerlos? ¿Qué decisiones quieres tomar en tu vida? Si son malas, obviamente atente a las consecuencias. Es así de sencillo. Entonces, como yo viví casi más de 20 años tomando equivocaciones incorrectas y sufrí todo lo que sufrí y estaba permeando mi vida con tanta oscuridad y destrozando mi vida y la de muchas otras personas y atrayendo a mi vida personas absolutamente equivocadas, pues obviamente no quiero volver a repetir eso. Ya obviamente tengo un temor de Dios y ya tengo claro qué es lo que quiero y para dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer en familia, qué quiero hacer con mi mujer, con mis hijos, con la empresa, qué quiero hacer con mis personajes, porque a la hora del té uno como artista debe pensar no en cómo se ve, ni, ay, está divino, está lindísimo, es un influencer de gimnasio o de las últimas marcas que hay que comprar, no, sino del mensaje que puedo dar. Y si tengo más de 500,000 seguidores, más los seguidores de Katy que son también altísimos, más la cantidad de gente que nos sigue, ¿por qué no tratar de dejarles un buen mensaje? Y el primero de esos es, hey, dale la oportunidad a Dios de que entre en tu corazón y verás cómo empieza a transformar tu vida. Yo creo que es una de las, bueno, tengo que estar 100% de acuerdo que es el mejor mensaje que podemos dar como influencers que somos y lo que estamos haciendo. Imagínate, la gente nos está viendo. Ahora, llegas a Cristo, decides vivir como Jesús viviste, la vida, como dicen por ahí, la vida loca, como dice un puertorriqueño, ¿verdad? Pero encuentras a Cristo en el camino, ¿ves? Y sabes que hay que hacer unos cambios, hay que hacer unas diferencias, hay que vivir diferente. Entonces, decides no agarrar ningún papel que vaya en contra de lo que crees, o cómo tomas esa decisión, cómo llega esa decisión a la vida de Andrés Sandoval. Dios siempre ha estado en mi vida, lo que pasa es que nunca quise reconocerlo, y menos siendo ateo, pero siempre estuvo ahí, me cuidó de muchas
de muchos peligros, de la muerte me salvó muchas veces y yo nunca lo quise reconocer, yo se lo adjudicaba al cosmos y a que soy un hombre fuerte y poderoso y bla, 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 bla. Estaba muy equivocado, incluso Katy hace parte de uno de esos accidentes, ella llegó a rescatarme en un accidente y hablarme de Dios en una época en donde a mí no me podían hablar de Dios, me daban ganas de vomitar, escuchar hablar de Dios. Yo incluso estaba teniendo mucha cercanía con gente abiertamente satánica, entonces a mí que me hablaran de Dios era como, ugh. Te estoy hablando de hace 17 años, ¿cierto? Ya el 2003, y ahí es donde conozco a Katy, y empezamos a, mejor dicho, ella me hablaba de Dios y yo, chao, 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 chao. Cuando ya empiezo a creer en Dios 11 años después y tengo la oportunidad de reencontrarme con Katy ya como amigos cercanos, como hijos de Dios y como pareja, empieza un camino extremadamente interesante en el cual, con el cual empezamos ya a desarrollar proyectos, ahí sí, de la mano de Envía Films, que significa del latín en camino. Como todos vamos en camino, porque la conversión no es que un día dijiste, aquí estás Dios y aquí estoy ya, entonces me convertí. No, eso es un camino y es un caminar y es todos los días despertarse y ¿será que sí quiero seguir siendo cristiano? Sí. ¿Será que no? No, es una cosa de todos los días, hágale. Dios mío, Tim, vamos para adelante, dame la fuerza, dame la sabiduría. No es para nada fácil. Es mucho más fácil hacer parte del mundo, del paganismo, pero el final nunca va a ser tan gratificante como es llegar a ser cristiano y entender que es amar desde el corazón de Cristo. Y es muy complejo, pero ahí vamos. Entonces empezamos con Envía a, bueno, ya que tenemos talentos dados por Dios, ¿por qué no hacemos un proyecto en donde los personajes sean mejor seleccionados, donde dejemos buenos mensajes? Y en nuestro canal YouTube, Envía Films, se van a dar cuenta que hay distintos trailers de películas, cortometrajes, procesos culturales, viajes, testimoniales, cineforos, en donde ya llevamos procesos de mensaje pedagógico con base en lo espiritual, en los procesos de conversión que hemos tenido y que incluso como pareja hemos llevado a cabo también a culminar siendo familia con nuestros hijos y el mensaje que llevamos. Asimismo, con los mensajes en lo comercial. En la televisión comercial me siguieron buscando, gracias a Dios siempre he tenido muchas oportunidades de trabajar, pero me retiré durante casi 3 años porque no estaba teniendo claro cómo era hacer un proceso de conversión y el medio artístico televisivo, o bueno, el medio de la televisión es muy pesado, es muy frívolo y es muy... es sin sentido, ¿no? Entonces, sabía que tenía que fortalecer mi espíritu y bueno, ahí empezamos a trabajar de la mano con Katy, con la iglesia. Nosotros somos cristianos católicos y pues digamos que nuestro templo es cualquier iglesia, pero sabemos que el templo mayor es nuestro corazón, aunque nuestra comunidad sea devota al follet de Charité. Y bueno, se reúnan siempre con base en lo que es el abandono, el despojo, el dejar, el abandonar. Y así fue, durante casi 3 años dejé muchos personajes, me decían, usted se enloqueció, a Katy también le ofrecían una cantidad de cosas y ustedes se enloquecieron, estamos pagándoles tanto mensual porque hagan, no, es que no es lo que me pagues hoy en día, es que diga el personaje, yo ya no te vuelvo a ser ningún narcotraficante, ni guerrillero, ni paramilitar, ni político corrupto, es decir, lo que se ha tirado este país. No voy a hacer esos personajes porque es un muy fuerte mensaje para los jóvenes, a menos que el personaje tenga una transformación al final. Claro. Si ese personaje, si a mí me dan un narcotraficante o un político corrupto que al final es capaz de dar un buen mensaje, ahí voy a estar, de resto, no. Y para ahondar en el tema, Envía Films sin los mensajes, nadie mejor que tú. Otra vez te tocó, Katy. Dime. Bueno, no, quiero saber tanto. Tengo como 400 preguntas acá. Tengo gente que nos está escribiendo preguntas y quieren saber también, gente, los fans que están por ahí también conectaditos. Una de las cosas que nos están preguntando, y esto yo creo que aplica a ambos, ¿cómo puedes reconciliar tu fe con el mundo del entretenimiento? Porque mucha gente dice, y volvemos, y yo creo que ya lo contestaste por encimita, pero yendo un poquito más allá, ¿cómo puedes hacer esa conexión? Porque mucha gente dice que el entretenimiento no va con la fe y viceversa. Háblame un poquito de eso, porque ahí sí que podemos hablar de Envía Films todo el resto de esta pregunta, porque creo que es la mejor forma en que se puede reconciliar, ¿no? Pues fíjate que Andrés y yo, pues voy a tomar la palabra también por ti,
Yo creo que nosotros no vemos nuestro trabajo, ¿no? Mm. Como para entretener. Realmente desde que somos tan conscientes de lo que significa ser artista y sobre todo actores, es que de cierta manera son unos talentos que Dios te da para poder ponerlos al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces yo no veo a Andrés actuando para entretener, yo lo veo como un ente artístico que busca llevar un mensaje a través de su trabajo. Entonces, más allá de una reconciliación es cómo nosotros enfocamos nuestra carrera y nuestra vocación. Te lo voy a poner en ese contexto. Yo siento que es nuestra vocación, como los profesores, como los sacerdotes, como los misioneros. Nosotros somos artistas, pero no estamos aquí parados para entretener, sino para, desde los personajes, desde las historias, poder crear conciencia, llevar un mensaje, motivar a una persona, dar una luz de esperanza, de aliento. Entonces, nosotros no vemos ni concebimos, por ejemplo, en el caso de la televisión, que la gente ahorita se enfoca tanto en eso, y sobre todo el trabajo de Andrés, que obviamente su reconocimiento más grande, aparte de los otros que tiene, es la televisión. Pues él no se para entretener, es un ente, es una persona que está llevando un mensaje a través de su talento. Ahora, Contestándote ajá. en términos espirituales, para complementar un poco, desafortunadamente en nuestra fe cristiana, sea evangélica, católica, sea, en fin, en nuestra fe cristiana hay mucha gente que antes que aprender a reconocer en sí el único mandamiento que nos dejó nuestro Señor, que va por encima de los 10 mandamientos de la ley antigua o el viejo pacto o la Torá o los 10 mandamientos de Moisés, nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar uno, y es: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces, en nuestra fe, desafortunadamente, hay mucha gente que antes que amar, juzga. Entonces, muchos estarán preguntándose, pero él, ¿qué quiere decirnos de espiritualidad cuando hace parte de un medio tan pesado como la televisión? Entonces, ¿por qué no se hacen más bien ellos mismos la pregunta de por qué recibes un sueldo siendo que el dinero es el estiércol del demonio? Y muy fácilmente en San Mateo hay una epístola, una pequeña parte en donde un centurión le está pidiendo los recaudos para el César a nuestro Señor, y nuestro Señor le dice a San Pedro: sácate de ese pescado una moneda y dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en este mundo para realmente ser cristianos, la verdad, amigos y amigas, deberíamos entonces retirarnos de recibir dinero, porque el dinero es el estiércol del demonio, y ahí ya todos pecamos, empezando por ahí. Nosotros estamos en este mundo es para amar, tengas el trabajo que tengas, hagas lo que hagas, pero que por favor trata siempre desde lo que hagas de dejar un buen mensaje. Y eso es lo que aprendí yo. Yo no voy a retirarme de ser actor, ni de hacer teatro, ni de hacer cine, ni de hacer televisión, nunca. Lo que sí voy a hacer es escoger mejor mis personajes. Ahí viene un ejemplo, y es Juancho en La Reina del Flow. Si se dan cuenta, en la primera parte de La Reina del Flow, Juancho es un jovencito que está ingresando a las filas del narcotráfico siendo muy joven, pero rápidamente se da cuenta que ese es un camino errado y que él tiene que sacar adelante a sus hermanitos porque no tienen ni papá ni mamá, y él se vuelve el papá y la mamá de sus hermanos. Entonces dice: si yo sigo por el narcotráfico, o me matan o los matan, entonces voy a hacer cualquier otra cosa. Si me toque vender dulces en un semáforo, así me gane un centavo diario, pero a punta de un centavo diario voy a llegar a darles de comer a mis hijos de la forma honrada, así me toque más difícil, porque desafortunadamente en este mundo quienes más plata tienen son los que la han hecho no por los caminos más correctos. Entonces, hombre, yo creo que ahí es que buscar los valores y el amor antes de buscar en dónde cae esta persona, dónde se equivoca, cómo hago para juzgarlo, cómo hago porque ahí está también el problema de nosotros los cristianos, que al señalar no nos damos cuenta que un dedo va para el señalado y 3 vienen para el que está señalando. Entonces, lo de la viga en el ojo ajeno, sabiendo que tenemos un tronco en el propio, hay que empezarlo a transformar, hay que empezarlo a cambiar.